Bienvenidos al debate, un espacio donde analizamos a fondo las perspectivas y los argumentos que pues dan forma a nuestro entendimiento del entorno. Comenzamos. En esta edición traemos a la mesa un texto verdaderamente fascinante. Se trata de un análisis sumamente riguroso elaborado por el ingeniero Lucio Romero Corona. Sí, un ensayo fantástico. Exacto. El ensayo se titula David y el gigante de la oportunidad. Y fíjate que lo que hace que este documento sea tan, cautivador, es cómo el autor nos presenta una reinterpretación magistral de esta narrativa milenaria. Hablamos del clásico relato del Valle de Ela. Totalmente, porque es una historia que, todos jurábamos conocer de memoria, ¿no? Claro. Todos tenemos esta idea preconcebida del triunfo de la fe contra la adversidad, pero el ingeniero Romero Corona se aleja deliberadamente de esa lectura tradicional. Él, con una visión muy analítica, muy de ingeniero, plantea este evento histórico como una clase magistral donde la estrategia y la ejecución superan categóricamente al tamaño del desafío. Y es un texto fenomenal precisamente por eso. O sea, la riqueza del ensayo de Lucio radica en cómo desmenuza los elementos de la historia. Nos obliga a mirar, la anatomía del éxito frente a la adversidad extrema. Ya no es solo el cuento de superación personal. Nos plantea un escenario súper aplicable al presente, donde el gigante es la encarnación de un problema monumental que simplemente paraliza a los supuestos expertos. Y justo de esa disección tan meticulosa que hace el autor, surge el núcleo de nuestra conversación de hoy. A partir de la lectura de este documento, la gran pregunta que debemos resolver en este espacio es la siguiente. ¿El factor determinante del éxito en este relato radica principalmente en la ejecución táctica y el rechazo a las estructuras rígidas? ¿O reside fundamentalmente en el replanteamiento psicológico, en esa capacidad de transformar el miedo visceral en una oportunidad? Que es una tensión padrísima la que se genera ahí a lo largo del texto. Ajá. Y yo sostendré a lo largo de esta sesión que el ensayo apunta de manera inequívoca a que la victoria es ante todo un triunfo metodológico, un triunfo netamente táctico. Para mí, estoy seguro de que la lectura de la tesis del ingeniero está centrada en la agilidad pura y en un rechazo absolutamente consciente, técnico y metódico a lo convencional. Ya veo por dónde vas y mi postura, basada igualmente en una lectura a fondo de la tesis del autor, va a enfatizar el aspecto perceptual. Yo voy a argumentar que el texto nos demuestra que la victoria es fundamentalmente un fenómeno cognitivo, o sea, es la capacidad mental de ver una oportunidad de gloria en el exacto mismo lugar donde los expertos militares que estaban cegados por sus propios paradigmas solo veían una parálisis total provocada por el terror. Muy bien. Pues para aterrizar la idea y establecer mi posición, quiero que nos enfoquemos en la sección del texto que el autor titula Transformación. Ahí es donde yo encuentro la columna vertebral de su argumento. La tesis central que nos presenta es netamente estructural y estratégica. El autor es muy preciso al señalar que el verdadero punto de inflexión en esta narrativa no pasa en la mente, ocurre físicamente en un acto muy particular. Es cuando el protagonista rechaza la pesada armadura del rey. El famoso momento de la armadura, claro. Exactamente. Y aquí no hay lugar a ambigüedades, porque Lucio define claramente esta armadura como las, y cito, estructuras rígidas y tradicionales. Para él, el éxito no llega por una simple epifanía mental o por echarle ganas, llega por una ejecución técnica impecable. Utiliza un término que me parece brillante. Él habla del aprovechamiento quirúrgico de una vulnerabilidad. Quirúrgico. Es una palabra muy fuerte. Fortísima, porque denota método, denota precisión, cálculo, decide utilizar sus propias herramientas, la onda y su agilidad intrínseca, para operar completamente fuera del radar de defensa del gigante. Si lo llevamos al mundo corporativo de hoy, es la clásica adopción de una táctica simétrica, como cuando una startup chiquita desmantela un corporativo gigante no por pensar diferente nada más, sino por ejecutar un modelo de negocio mucho más ágil. El ingeniero nos dice que la victoria se logra porque se ejecuta un movimiento preciso. Es la mecánica táctica la que resuelve el problema. Comprendo perfectamente tu lectura, y hace todo el sentido desde esa perspectiva táctica. Pero a ver,
Considero que pasa por alto la antesala absolutamente necesaria para que esa táctica pueda siquiera existir. Mi perspectiva contrastante se fundamenta en las secciones que el autor titula Punto de partida y conflicto. ¿Por qué? Antes de que cualquier táctica quirúrgica pueda ejecutarse en el campo, debe existir una revolución cognitiva. ¿A qué te refieres exactamente con revolución cognitiva en este contexto? Me refiero a que el texto establece de manera explícita que el problema real, el problema de fondo en ese valle, no era el tamaño físico del rival, era el miedo a lo desconocido. El autor menciona específicamente los prejuicios militares. Esos prejuicios eran los que tenían paralizados a los soldados más experimentados de la época. Sufrían de lo que hoy en día llamaríamos parálisis por análisis. Claro. O sea, tenían los manuales de guerra, pero no sabían qué hacer con un problema fuera de escala. Exacto. Para mí, el ensayo demuestra que la verdadera ventaja competitiva de este personaje no fue su onda de cuero, sino su aguda arquitectura mental. Fue su capacidad para no sentirse pequeño e incapaz frente a la inmensidad del reto. Él ve al gigante como una oportunidad de gloria y libertad que nadie más se atrevía a reclamar. Sin ese cambio radical en la percepción, sin esa capacidad de observar lo que otros temen, jamás habría llegado a lanzar una piedra. La táctica es secundaria. El replanteamiento psicológico es el verdadero motor del éxito según la óptica del texto. Taja es puramente mental, como si el simple hecho de no tener miedo ya garantizara el éxito. Sin embargo, el ingeniero Romero Corona es sumamente específico sobre la mecánica del triunfo cuando entra a su sección de descubrimiento. A ver, explícame eso. El texto señala explícitamente que la debilidad física aparente es lo que le permite ser más rápido y preciso. Hay una materialidad innegable en el argumento del ingeniero. No estamos hablando de autoayuda, estamos hablando de física pura. Él nos dice que el tamaño del rival es proporcional a su falta de agilidad. Por lo tanto, es esta agilidad física palpable frente a la torpeza del rival lo que define verdaderamente la victoria. Pero la agilidad física por sí sola no sirve de nada si no sabes cómo usarla. Por supuesto, pero a lo que voy es que no es solo que haya pensado diferente, es que físicamente operaba en una frecuencia que el sistema de defensa del gigante simplemente no podía registrar. Si hubiera tenido la mentalidad de un campeón, la ausencia total de miedo, pero no la agilidad física para operar fuera de ese radar, la historia habría terminado en un fracaso rotundo. O sea, el éxito no llega por un choque de mentalidades, llega por aprovechar físicamente esa vulnerabilidad. Es una lección de estrategia operativa dura y directa. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. Y ojo, no niego que la agilidad física haya jugado un papel empírico en el resultado final. Eso es un hecho innegable. Pero cuando Lucio describe este descubrimiento, él recalca que el hallazgo es primero y ante todo intelectual. Fíjate muy bien en el fraseo que usa en el ensayo. Él dice, descubre una verdad fundamental. Una verdad sobre la lentitud del rival. Sí, pero una verdad es un concepto abstracto, es una comprensión cognitiva de la realidad. Él descubre que el tamaño es proporcional a la lentitud. Esa comprensión es el momento de lucidez, el momento eureka. Piénsalo en términos de negocios modernos, como el caso famosísimo de Blockbuster y Netflix. Blockbuster tenía muchísimas ventajas, tiendas físicas, presupuesto, pero estaban paralizados ante el cambio porque veían el streaming como un problema demasiado grande o irrelevante para sus métodos convencionales. Su parálisis era de modelo de negocio, claro. Y perceptual, completamente perceptual. Sus recursos funcionaban perfectamente para lo que conocían, pero no podían ver la oportunidad que traía la digitalización. Sin esa agudeza mental, que estaba libre de los prejuicios de los veteranos de la industria, la ventaja física jamás se habría aprovechado. O sea, agilidad física sin descubrimiento intelectual es simplemente correr rápido pero sin rumbo fijo. El verdadero diferencial que aporta el texto es mostrarnos cómo el miedo nubla la visión estratégica. La claridad mental tiene que preceder a la ejecución operativa, si no, no hay ejecución que valga. Fíjate que es un punto súper interesante, porque empatas muy bien la idea del descubrimiento con la ejecución. Pero yo te lo plantearía desde la materialidad de la armadura. Tú mencionas que los métodos convencionales fallan, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
pero quiero clavarme en qué significa realmente esa armadura para el autor, porque creo que es el punto más brillantemente práctico del ensayo. Es un argumento persuasivo el tuyo, pero ¿has considerado lo que verdaderamente simboliza esa armadura en el contexto de lo que venimos hablando? Rechazar la armadura del rey no es solo una decisión logística sobre el peso del metal, simboliza no dejarse intimidar por los métodos convencionales que ya habían fracasado estrepitosamente. Es un rechazo al status quo. Totalmente. El texto nos narra que los soldados veían un problema inabarcable. Cuando el protagonista dice que no a la armadura, está rechazando el marco de referencia del miedo institucionalizado. Está diciendo que sus reglas no aplican para mi problema. Y eso, en el fondo, es demostrar que el tamaño abrumador de la oportunidad requiere que uno se despoje primero del peso psicológico del famoso "así se han hecho siempre las cosas aquí". Esa armadura representa el miedo colectivo solidificado en metal. Por eso digo que al rechazarla, la victoria se vuelve psicológica mucho antes que balística. No me convence esa línea de razonamiento. Fíjate, porque creo que le resta demasiado peso a la literalidad pragmática del ensayo. No olvidemos quién escribe esto. Es un ingeniero. Y su texto refleja una apreciación profundísima por la eficiencia mecánica y de sistemas. Él especifica que la transformación ocurre en el momento exacto en que este personaje deja de intentar parecer un guerrero para convertirse en un estratega práctico. Pero, a ver, ¿no ese es un cambio de mentalidad? ¿El dejar de querer parecer algo y aceptar lo que eres? Sí, pero la armadura representa herramientas ineficientes en la práctica, no solo conceptos abstractos o miedos solidificados como tú los llamas. Son estructuras rígidas corporativas o procesales que simplemente no sirvan para el problema específico que tienes enfrente. El éxito llega por utilizar la fuerza del gigante en su contra mediante, y cito textualmente, un solo movimiento preciso. Un movimiento. Eso es técnica. Exige comprensión de la física del proyectil, cálculo de distancias, conocimiento anatómico. No es solo valentía frente a la institución. Nos está diciendo que si quieres vencer, deshazte de los procesos pesados, de tu burocracia, que es tu armadura, y utiliza tus herramientas ágiles con precisión milimétrica. Tienes toda la razón al señalar que la precisión es clave en el texto, y reconozco abiertamente que el ingeniero teje de una forma maravillosa la táctica con la psicología. Nadie que lea el ensayo puede negar que la ejecución táctica descrita es impecable. Pero incluso cuando él habla de utilizar la fuerza del gigante en su contra, eso es un principio conceptual antes de ser físico. Es cambiar el eje de la confrontación en tu cabeza. Y creo que si analizamos la enseñanza final y definitiva que nos deja el documento, mi punto se sostiene con mucha más fuerza. Pues mira, fíjate que justo en el cierre del texto es donde mi postura encuentra su validación absoluta. El ingeniero Romero Corona cierra su ensayo con una frase que no deja absolutamente ningún lugar a dudas sobre su enfoque pragmático. Él escribe: "La piedra que derriba al gigante siempre estará en tus manos". Claro, la famosa frase final. Es contundente. Esta afirmación demuestra que su enfoque central es la acción directa. La piedra es un objeto tangible, la mano es el instrumento de ejecución. No concluye diciendo que la mentalidad que derriba al gigante está en tu cerebro o en tu actitud. Concluye señalando la herramienta física y la capacidad operativa. Nos insta a no necesitar más armadura, sino encontrar el punto exacto y atacar. Es un cierre que ensalza la táctica y la ejecución por encima de todo. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué, y me voy a basar estrictamente en la arquitectura de ese mismo párrafo final que nos presenta el autor. Creo que estás aislando la última oración y omitiendo la premisa fundamental que la sostiene. A ver, ¿cuál premisa estás leyendo tú ahí? Si dirigimos la atención a la oración que antecede inmediatamente a tu cita, él afirma categóricamente: el éxito no pertenece a quien tiene más recursos, sino a quien sabe observar lo que otros solo temen. Ese verbo, observar, es el centro de gravedad de toda la tesis. No dice a quien sabe golpear más rápido, dice a quien sabe observar. Es la percepción, es el descubrimiento intelectual del que hablábamos hace un momento. Te concedo que el verbo observar es clave, ahí sí. Y luego lo reafirma con otra frase que me parece lapidaria. Dice: un gran problema es, en esencia, una gran oportunidad disfrazada de obstáculo.
A ver, el disfraz es un engaño visual, un truco psicológico. La enseñanza de fondo del texto es desentrañar ese disfraz mediante la agudeza mental. Sí, la piedra está en tus manos, por supuesto, pero la piedra es completamente inútil si tus ojos están vendados por el terror corporativo o si tu mente cree que estás frente a un obstáculo invencible. Para el autor, la maestría real es descubrir la oportunidad. El lanzamiento de la piedra es solo el trámite final, la formalidad táctica de una batalla que ya ganaste en tu cabeza. Admito que tienes un muy buen punto con el uso del verbo observar. Definitivamente introduce un matiz perceptivo innegable en el cierre. El ingeniero reconoce que sin esa observación, la táctica es como disparar a ciegas. Es evidente que ambas cosas están profundamente entrelazadas. Sin embargo, sigo sosteniendo que la naturaleza de la obra, sobre todo al catalogar la armadura como estructuras rígidas y detallar el aprovechamiento quirúrgico, inclina la balanza fuertemente hacia la innovación metodológica. Es una innovación de método, estoy de acuerdo contigo en eso. Porque la parálisis inicial de este ejército no era solo miedo emocional, era una parálisis de método. Querían pelear una guerra simétrica, fila, contra un rival que tenía una ventaja asimétrica gigante. Al final del día, el protagonista rompe ese paradigma no solo pensando diferente, sino haciendo algo diferente, operando fuera del radar de defensa. Y para mí, esa es una lección de agilidad estratégica pura y dura, aplicable a cualquier startup u organización moderna que enfrenta a un monstruo de la industria. Y yo coincido totalmente en que la crítica a los métodos convencionales es, por mucho, lo más incisivo del ensayo. Lucio hace una radiografía perfecta de la parálisis institucional. Pasa todos los días en las empresas. Las instituciones se llenan de soldados experimentados que se vuelven prisioneros de sus propios manuales de procedimientos, su pesada armadura del rey, digamos. Y cuando enfrentan una disrupción monumental en el mercado, se congelan, no saben qué hacer. Porque el manual no tiene un capítulo para gigantes, básicamente. Exactamente. Pero mi punto es que el texto nos advierte que esta parálisis inicia como un problema de percepción, no de falta de herramientas. Ven el tamaño del rival, ven que no encaja en su manual y asumen la derrota automáticamente. La revolución que propone el ingeniero es de perspectiva. Donde el mercado corporativo ve un obstáculo invencible, el estratega ágil encuentra la oportunidad de su vida. Esa transformación de obstáculo gigante a oportunidad gigante es la verdadera alquimia de todo este ensayo. Me encanta cómo lo pones, la alquimia del ensayo. Creo que hemos logrado desmenuzar las ideas del texto a un nivel que realmente honra la intención analítica de nuestro espacio. Es momento de ir sintetizando nuestras reflexiones finales sobre esta magistral reinterpretación. Desde mi óptica, después de todo este intercambio, me mantengo firme en que la lección definitiva y más aplicable del documento es la supremacía de la agilidad estratégica. Claro, tu enfoque pragmático. Así es, el atrevimiento metodológico a desechar las estructuras rígidas y pesadas en los negocios, en nuestras profesiones, es lo que verdaderamente permite el triunfo. La genialidad de la obra del ingeniero radica en mostrarnos que el actor supuestamente débil no lo es en absoluto, si sabe cómo usar sus herramientas únicas para realizar un movimiento quirúrgico. Es un tratado increíble sobre cómo la agilidad técnica siempre va a ser superior al volumen puro. Muy sólido. Por mi parte, concluyo reiterando que, según nos demuestra el propio texto, ninguna estrategia, por más ágil o quirúrgica que se vea en un pizarrón de diseño, sirve absolutamente de nada si la mente del equipo está nublada por el miedo o secuestrada por los prejuicios convencionales. La verdadera maestría que expone el autor es esa capacidad perceptiva de observar la oportunidad que está ahí, escondida, disfrazada de obstáculo monumental. El éxito es de quien puede mirar al gigante a los ojos sin sentirse pequeño, entendiendo que detrás de esa escala abrumadora realmente se esconde tu mayor oportunidad de gloria. Y la verdad es que ambas lecturas encuentran un terreno de convergencia indiscutible. Es evidente que ambos coincidimos plenamente en que el texto del ingeniero Romero Corona es una crítica extraordinaria a los métodos convencionales y a la parálisis institucional que tanto daño hace en nuestras organizaciones. Totalmente. Porque desarma magistralmente la idea de que los recursos o el tamaño dictan el éxito. Reflexionar sobre un documento con esta profundidad analítica tiene un valor inmenso para cualquier profesional hoy en día. Nos ofrece múltiples capas de comprensión que, francamente,
Nos obligan a cuestionarnos frontalmente cómo estamos enfrentando a nuestros propios Goliaths en el día a día. Nos fuerza a preguntarnos si estamos copiando tácticas obsoletas por pura inercia, o si realmente estamos observando el entorno para encontrar esa vulnerabilidad. Sin duda alguna. La riqueza del material sugiere que hay muchísimas más vetas por explorar en el ensayo. Y como saben, no declararemos una postura ganadora en esta sesión. Ese nunca es el objetivo de nuestras charlas. Más bien dejamos la invitación súper abierta para que cada oyente reflexione activamente sobre el peso de su propia armadura corporativa o personal, que evalúen la rigidez de sus métodos y agudicen su mirada para identificar esas oportunidades gigantes que inevitablemente siempre nos rodean. Así es. Y ojalá que tengan la claridad mental y la valentía de confiar en sus habilidades únicas cuando llegue el momento decisivo de actuar. Ha sido un intercambio verdaderamente enriquecedor sobre un texto que, te aseguro, no deja a nadie indiferente. Absolutamente. Cerramos así este ejercicio de análisis profundo, agradeciendo como siempre la oportunidad de debatir ideas sustantivas que expanden nuestro marco de referencia. Hasta la próxima edición. Tu retroalimentación es muy importante para nosotros. Por favor, déjanos un comentario. Gracias.